Por eso no es de a gratis, ¿no? Que el contenido de las caricaturas sea provechoso o que sea de cierta manera, vamos a decirlo, entre comillas, sano, ¿sí? O sea, todos los medios audiovisuales, y eso va mucho a tener que ver con la representación que tienen las diversidades y el género en los medios audiovisuales, ¿ok? Ese es un lugar. Y se da justamente en un tiempo donde son niñas, ¿no? Son pequeñas y entonces están ustedes bombardeados por un montón de significados de lo que es ser niño o niña, ¿no? Lo que recientemente ha empezado a pasar, afortunadamente, es la posibilidad de ni niñe, ni niño ni niña, niñe, ¿sí? Entonces, bueno, en las caricaturas y los medios audiovisuales, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, todos los medios de información, Internet, Netflix, el periódico, el Facebook, el Instagram, el Threads, el Twitter, bueno, ya no existe Twitter, el X, etcétera, ¿no? Bueno, ¿de qué otros lugares se les ocurre que toman como estos significados de la masculinidad y de la feminidad? Pues también de nuestra familia, de nuestro entorno cercano. Efectivamente, el primer entorno es la familia, ¿sí? Y no cualquier familia. A ver, vamos a ver aquí qué dijeron. Aquí, bla, bla, bla. Ah, eso es bien interesante. Sí, tiene que ver, Ander. Le pareció muy... Y se puso a pensar si cierta parte de su personalidad se basa en la gente que idolatra y cómo se identifican ellos. Sí, efectivamente. Eso es la familia. Ahí empieza la familia, porque las primeras personas que son nuestros referentes como seres a cargo de nuestra crianza, ¿no? Entonces, hay una cosa que pasa que se llama identificación. Ustedes no están aquí para saberlo ni yo para contarlo, porque esto es algo completamente del mundo del psicoanálisis. Pero el primer proceso psíquico que se da es la identificación. Y la identificación se da con las personas que tenemos próximas y que crían y nos cuidan, ¿sale? Entonces, ¿de dónde toman su masculinidad o su feminidad? No es la misma la feminidad, por ejemplo, de Andrea, que la de Jocelyn, que la de Montserrat, que la de Lourdes, que la de Karen, ¿no? Que la de Mariana. No son iguales sus feminidades porque los referentes que cada una de ustedes tuvo van a ser basados en la historia personal y familiar. ¿Sí me explico? Pero aquí hay algo bien interesante. Hay otros rasgos que posiblemente no sean de feminidad, sino de masculinidad. A ver, hagamos un ejercicio. Mariana, Sandy, Andrea. Quiero, Karen, o, o yo, quien quiera, ¿no? Quiero que me cuenten si tienen algunos referentes de masculinidad o si expresan algún tipo de masculinidad en algún tipo de actividad. Algo que digan, ay, es que aquí me parezco a lo masculino de mi padre o de mis personas que se identifican como hombres. Yo tengo uno. Dale, Andrea, cuéntanos. Este, a mí me gusta mucho el básquetbol, entonces creo que en ese aspecto sí me puedo parecer como mucho a al estereotipo de un hombre en el que es muy apasionado por los deportes. Entonces, en algunas ocasiones sí, sí se me sube mucho como la euforia. Entonces creo que ahí como tengo ese tipo, no sé cómo decirlo, pero pues esa parte de mí, sí digo así como, ok, en esto sí me parezco como al género masculino, pues. Y cuéntanos, ¿eso tiene que ver con tu papá o algo así? No, realmente no. A mi papá
papá sí le gusta el básquet y todo, pero creo que es más que nada por la pasión que yo siento y el amor hacia el deporte, más que nada, pero sí lo he visto como cuando voy con mis tíos de parte de mi papá, pues sí se ponen así como cuando es una corrida de caballos o así. Claro, inclusive hasta, ¿qué selección ganó el Mundial Femenil de fútbol, por ejemplo? España, creo. España, justamente. Y de hecho pasó algo bien interesante, ¿no? O sea, resulta que históricamente el fútbol y los deportes han sido como un feudo o casi que han estado reservados para los hombres, ¿no? Y obviamente sabemos que ya no tiene vigencia ese tipo de estereotipo o de rol, ¿no? Entonces, hay veces que la manera en la que hablando de la expresión de género y de los mandatos de género, hay veces que el rol y el mandato coinciden. ¿Sí me explicó? Es decir, el rol que yo juego en la sociedad, como yo me expreso con mi identidad de género, coincide con lo que yo tendría que hacer según la cultura, ¿no? Y hay veces que no coincide. Eso es lo más interesante cuando no coincide, cuando yo, según el género que me fue asignado al nacer, no me comporto de la manera en la que se espera de mí, ¿no? Bueno, en esto que pasó con el Mundial Femenil, ¿qué pasó? Hubo un escandalazo, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan qué pasó? ¿El del beso? No. El del beso. ¿Sí? Ah, ok. Que a la hora de celebrar, ¿qué fue lo que pasa? Luis Rubiales, el director vamos, el representante delegado director de fútbol, ¿no? De España, le da un beso a quien metió el gol. ¿Se acuerdan? Le mete un beso cuando ganaron la copa. Y no, porque resulta que el beso fue forzado, ¿sí? ¿Por qué un hombre? No vamos a enjuiciar a los hombres, tampoco vamos a perseguirlos, nunca ha sido mi estilo, pero sí habría que aprender a diferenciar el por qué y de dónde vienen esas actitudes. ¿Por qué él lo que hace es darle un beso con tanta masculinidad, diría yo, con tanta tosquedad? ¿Por qué creen ustedes? ¿Y por qué se hizo un problema? Traten de utilizar sus conocimientos hasta este momento para poder problematizar eso. Bueno, pues porque la manera en la que Luis Rubiales fue enseñado a expresar cariño, efusividad, amor, lo que admiración, denota un cierto tipo de masculinidad. O sea, nadie le pidió el beso, ¿me explico? A Jenny Rubiales así. Es bien interesante porque aquí nos estamos dando cuenta que este señor es una mala, ¿me explico? No es una mala persona, en el sentido de que yo no lo juzgo tan dramáticos. Pueden buscar este caso en internet, sino que está acostumbrado y le ha sido permitido que se exprese como generalmente se expresan los hombres. Y después cuando se le señala que no, que eso que hizo no estaba bien, en lugar de admitir que claro, que se equivocó, que fue una conducta aprendida, ¿no? Que realmente estaba muy efusivo y que reaccionó como reacciona y que es muy masculino y sobre todo muy machista lo que hizo,
meterle un beso a una mujer sin preguntarle, ¿verdad? ¿Por qué? Podemos estar muy felices, pero yo no veo a los hombres que se besen en la boca, ¿verdad? Cuando ganan la copa. ¿O ustedes han visto que se besen en la, bueno, quién sabe, en lo oscurito sí puede ser que sí, ¿no? Pero en público yo no he visto que los hombres, ni la selección española, ¿no se besan en la boca o sí? ¿Qué opinan? Podemos ver cuando se confunde, pues, Jocelyn, los mandatos con la expresividad de género. Es decir, hay cosas que nos enseñaron que hacemos, que ya las hacemos de manera, ay, esperen. Hay cosas que hacemos que nos enseñan, que las repetimos de manera inconsciente, ¿sí? Aceptadas porque culturalmente se han permitido. No sé si a alguien de ustedes les pase, yo tengo alergias y en la mañana me pongo súper mal. No sé qué es lo que pasa, pero esta temporada me cae. Justo cuando entra el otoño, me pongo re mal. Parece que estoy así covidoso. Entonces, en pocas palabras, el rol de género que uno expresa puede ser voluntario o no voluntario, y puede ser un mandato o puede ser una decisión, ¿sí? Entonces, yo lo que les pido a ustedes es que se cuestionen qué cosas hacen de gusto, qué cosas voluntariamente deciden, pues yo me pinto, me maquillo, yo me peino, o yo, no, yo me dejo la barba, bla, 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 todo o sea, cosas que son como generizadas, obviamente, y qué cosas las hacen voluntariamente y qué cosas las hacen involuntariamente y qué cosas les gustan y qué cosas no les gustan. Por ejemplo, le voy a pedir a uno de ustedes, o sea, a todos que me digan qué cosas no les gustan. Arturo, cuéntanos. Ay, ¿se fue? Creo que se fue Arturo. Bueno, Manuel Andrés, cuéntanos algo que te guste y otra cosa que no te guste. Pues me gusta, por ejemplo, rasurarme, pero no me gusta traer el cabello corto. Puede ser como que intersecten las dos. O sea, no te gusta traer el cabello corto, Ajá, el cabello corto. O sea, me gusta traer el cabello largo, pero no la barba larga ni nada de eso. pero no qué. La barba y el bigote. Ya. Sí. Entonces, y cuéntanos, ¿por qué traes el cabello corto? No, lo traigo largo. No, es que estás a contraluz, entonces no te veo. Sí, Es que como estamos a contraluz, sí, están los vidrios atrás. no sé. Joven, eso no es traer el cabello largo. No tanto. Es que chiquito. Quiero verte con tu cabello hasta acá. Ah, no, no. No, no te creas, es bromi. Pero sí, o sea, eso no es muy largo, que digamos. ¿Eh? Solamente Josué me conoció con el cabello largo. ¿Te acuerdas, Josué? Ah, ¿no? Pero bueno, pues entonces habría que ver, ¿no? ¿Por qué nos cortamos el cabello, no? O sea, ¿por qué a ti te han obligado? ¿Por qué te has tenido que cortar el cabello en la vida? Seguramente alguien en la vida te ha dicho que el cabello cortito, ¿o no? Arturo, perdón, Andrés. Perdón, profe, es que no lo escuché bien. Sí, que cuéntanos, ¿quién te dijo que tenías que traer el cabello corto? ¿O Ah, quién en la escuela. insiste? La escuela.
Híjole, eso es bien interesante. La escuela nos dice cómo vestirnos. Lo que las chicas con el cabello largo, los chicos con el cabello corto, ¿sí? Las faldas para las chicas y los pantalones para los chicos. Cuando realmente traer falda en una escuela, cuando estás tratando de jugar, es un suplicio. O no sé, cuéntenme las chicas. A ver, Avi, cuéntanos una cosa que hagas de género que no te guste y una que sí te guste. Avi, Ah, sí, solo estaba pensando. ¿y ya pensaste? Pues creo que hay más cosas que me gusten. Estaba pensando algo que no me gustaba. Pues podría ser, por ejemplo, sí lo de las faldas que mencionaba cuando era chica. Sí recuerdo que yo prefería tener pantalón de niña justamente porque pues me gustaba jugar, correr y así, y con la falda pues no. Y justo cuando eres más pequeña es justo cuando en la escuela te dicen que debes de llevar la falda. Claro, ahorita ya a nadie te obliga, Sí, ahorita, ajá, pero hay mucha gente sí, que ujú. su familia sí lo obliga, ¿eh? Ideas religiosas y otro tipo de cosas, ¿no? De hecho, la idea de que la mujer tiene que estar siempre bella y arreglada es muy interesante. Práctica de género y un mandato de género, porque generalmente, ¿saben qué me pasa? Yo siempre veo a las chicas muy limpias y muy arregladas y muy ordenadas, y a los vatos o a los hombres los veo generalmente bien pandrosos, pero a los vatos nunca. Y lo peor de todo es que a veces no es entre cualquiera, es entre chicas. El comentario, el juzgar, el ataque, la agresión, ¿me explico? Me he visto bastante interesante. No me han visto en persona, pero a veces me pongo unas prendas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, mascadas, ¿no? Cosas en el cuello. Aquí en México no se utiliza, curiosamente, desde hace muchos años. No sé por qué, porque los campesinos y los rancheros sí utilizaban. Pero ahorita traer una cosa así, yo no veo chicos que traigan mascadas y pashminas, ¿me explico? Cuando hay toda una sección de eso en todas las tiendas departamentales, ¿no? Entonces, lo único que estoy tratando de hacer es aterrizar un poco qué es un rol y qué es un mandato, ¿no? El mandato, como su nombre lo indica, pues es una obligación casi, casi. No, no es una obligación casi, casi, es una obligación en toda la extensión de la palabra. Y el rol, a veces, el rol o expresión de género, a veces coincide con los mandatos y a veces no, ¿sí? La manera en la que yo me expreso puede coincidir o puede no coincidir. Por ejemplo, también en el caso de, generalmente cuando alguien, no sé si les ha pasado o si han escuchado, que ven a una persona, por ejemplo, si ven a un hombre femenino, automáticamente piensan que es gay. O si ven a una chica masculina, automáticamente piensan que es lesbiana. Este tipo de creencias son bien particulares porque confundimos el rol el rol de género, la expresión de género, con la orientación sexual. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro con estas cosas? ¿Les está quedando más o menos claro? Va, muy bien. Entonces, es muy importante que ustedes empiecen, chicos y chicas,
no solamente a ver la cuestión estética, la cuestión de cómo se visten o la cuestión de cómo hacen ciertas actitudes o actividades, sino cómo se relacionan. ¿Alguno de ustedes aquí es muy caballeroso? Sin pena, no les vamos a juzgar. Bueno, tantito, Yo un poquito. poquito. A ver, cuéntanos, Arturo, ¿en qué consiste? Arturo, perdón, Manuel. Pues en abrir las puertas, dejar pasar primero, cositas, detallitos. Ok, es bien interesante. Sí. Pues depende, porque a veces si lo haces, también te puede ir mal, pero depende del contexto. A ver, danos un ejemplo. ¿Cuándo te ha ido mal? Ya. No, pues un día me pasó en un Oxxo que le abrí la puerta a una señora y se enojó. ¿Qué te dijo? Que ella la podía abrir solita y sí, pero, o sea, no era mi intención, pues. ¿Y por qué lo hiciste? Pues así me enseñaron, o también siento yo que es como un acto de, como algo bonito, siento. Es que ahí hay un tema. A Ujú. veces es un acto cortés, ¿no? Ujú. Es lo que yo pienso. Pero el asunto es desligarlo a si es hombre o mujer, ¿no? Sí, generalmente también es y todo eso. De hecho, yo siempre, si veo una señora, un señor o un señoro de cierta edad, siempre le abro la puerta. Sí. No importa si es hombre o mujer o lo que sea, quimera. ¿Sí? Voy a ayudar a Hay ciertas cosas que son actos de cortesía y yo, por ejemplo, con los adultos mayores siempre tengo actos de cortesía porque en efecto sí tienen menos fuerza y menos reflejos que nosotros, sobre todo las personas viejas, ¿sí? Entonces es un acto de cortesía, pero el asunto es cuando lo hacemos a huevo, ¿no? Es que tú eres mujer y entonces yo te pago la cuenta y entonces yo te abro la puerta y entonces bla, bla, bla. Y luego también hay mujeres que les encanta eso y está bien, no tengan, pues cada quien decide cómo se relaciona. Pero sí hay que ver de estas prácticas cuáles tienen raíces pues profundamente machistas, ¿no? Hay una cosa que a veces se confunde, no es lo mismo la cortesía que el machismo, ¿sí? Sí, Lourdes y Arturo. Ah, sí, es que Arturo no le funciona el audio y ya está conmigo, pero yo quería comentar que, o sea, sí, eso de la cortesía yo sí lo he visto como algo machista o no sé, como es que Cuéntanos. yo con el chico que en el que estaba saliendo una vez hace tiempo, yo iba, no sé, por ejemplo, nos veíamos en una plaza y yo iba y mi papá me regañaba, me decía, ay, no, no, porque él tiene que pasar por ti. Entonces así tenía un conflicto porque mi papá era el que me decía, no, ¿por qué tú vas si él tiene que pasar por ti aunque sea caminando para que te cuide? Entonces yo creo que Para que te cuides. sus ideas, Claro. porque yo no tenía problema. No, pues ¿cuál sería el problema de encontrarte con alguien en una plaza? Es más preferible porque pasar por la casa y conocer al papá, ¿no? Es como que hueva. Yo no sé si ustedes quieran que todas las personas con las que salen al principio o más o menos sus papás las conozcan, ¿verdad? Ah, pero siempre no, es que el papá tiene que cuidar a la hija, ¿no? Y tiene que dejar encargada a la hija con quien salga, ¿no? Y el papá se tiene que comportar como un patán, básicamente, con como si fueran de su propiedad, ¿no? Como te estoy prestando mi objeto, cuídalo. Sí, no, o sea, él no se refiere tanto de que me tiene que pasar a saludar, pero sí como de que no le gustaba que yo me expusiera, o sea, como caminando sola. Entonces yo no tenía problema porque igual donde iba no es tan inseguro, pero mi ¿Y papá cómo te vas sí, a tú a la escuela? caminando. Pues igual, o sea, yo no tengo ese problema, papá, así como que, ay, no, si sale esto es su responsabilidad que estés bien.
Entonces yo tenía como todo ese conflicto de que, pero pues ya entendí que mi papá sí tiene como sus raíces muy machistas. Consciente, ¿no? Ya cada quien decide si se las dice a sus familiares o no. Yo a cada rato les digo en las cenas de Navidad, siempre hago un rollo, un problemón, porque ahí estoy así de, mis primos son muy huevones, ¿sí? Y mis tíos también. Y ahí tienen a toda la banda de tías, obviamente preparando la cena y sirviendo, ¿verdad? Y todos los hombres de huevones ahí platicando y alcoholizándose, y ninguno se para por su plato, ¿verdad? Se esperan a que les sirvan. Y aparte, no lavan ni un solo plato, se esperan a que les laven. Entonces, un día, una cena de Navidad, esto es mucho de la práctica común, nada más quiero que, me gusta hablar de esto porque lo pueden ubicar más próximo a su contexto en lugar de lo teórico. Entonces, un día, de hecho, el año pasado estábamos celebrando la Navidad o el Año Nuevo, ya no me acuerdo, y entonces me paro y me sirvo yo solo. Y me dice mi tía, no, 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 yo te sirvo. Le digo, ¿por qué? Porque soy hombre, enfrente de todos mis tíos, ¿no? Mis tíos no son malas personas, pero son machistas. Es decir, no es que se lo hayan propuesto, sino que siempre les han lavado casi la cola a las mujeres, porque las mujeres les han asignado el lugar de cuidadoras, ¿sí? Entonces, al momento justamente de que yo me paré a servirme y dije, y mi tía no quería que me sirviera, le dije, ¿por qué? Porque soy hombre. Inmediatamente mis primos se pararon y se sirvieron su propio plato. Sí. Entonces, y mis tíos obviamente que no lo hicieron, ¿verdad? Y dijeron, no, bueno, es que estas generaciones, así, ¿no? Estas generaciones que no pueden dejarse consentir por sus tías. Obviamente, ya les digo quiénes estaban en la noche vomitando en el excusado, de tan alcoholizados que estaban, y mis tías que se la habían pasado súper bien, amanecieron súper frescas, ¿sí? Sí, también bebieron y todo, pero no bebieron hasta el grado que mis tíos, ¿no? Porque también vamos a empezar a hablar de eso. Las prácticas de género tienen un cierto riesgo para los hombres, sobre todo para la salud de los hombres y de las mujeres. Entonces, este tipo de cuestiones nos hace reflexionar en cuanto a la carga, ¿sí? Y sobre todo a la violencia. Ya estamos empezando a tener que hablar de violencia, ya nos estamos acercando al tópico de la violencia, ¿sí? Que la reproducción de estas prácticas conlleva un cierto tipo de violencia para un cierto tipo de escenarios donde las mujeres o son sobrecargadas de trabajo, donde, o por ejemplo los hombres, que esta cuestión, a ver chicos, díganme, ¿han tenido ustedes la ansiedad de qué van a hacer para mantener a sus familias? Los chicos, ¿no les han dicho sus papás de qué vas a comer y cómo vas a mantener a tu familia? ¿Sí les han dicho? Qué bueno, Arturo. A Josué sí, para empezar, ¿no? Habría que pensar si queremos o no queremos tener una familia. Pero, a ver, vamos a ver qué está también diciendo Ander. Pues sí, pero ahora creo es más cuestión de la inflación, o sea, generar ingresos solo para mantenerse. Sí, claro, obviamente estamos viviendo en un mundo precarizadísimo, ¿no? En una distopía. Sin embargo, es bien, bien normal, pues, que los papás o los hombres se sientan con la responsabilidad de mantener a la familia, de mantener económicamente a la familia y que cumplan el rol de proveedores. Y esto luego llega a ser muy caótico porque si el padre o el hombre se queda sin empleo, se meten en unas crisis brutales, afectivas y subjetivas, ¿no? Entonces, esto, curiosamente, chicos, tiene que ver con a veces con la pobreza. Hay muchas familias, México es un país hiper mega colonizado y explotado y aparte precarizado con una población predominantemente de pobres, pero saben que yo me he topado en la vida muchas veces con que no es esto, el pobre es pobre porque quiere, no, no lo vayan a confundir, es, no es porque quieran, jamás diría eso, pero
padres pueden trabajar y el hombre no le permite a la mujer trabajar. Entonces se autoprecarizan, ¿sí? O sea, pudiendo tener un mejor estilo de vida, una mejor distribución del ingreso, en ciertos casos los hombres les prohíben a las mujeres trabajar, generando una precarización económica familiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no. Ay, yo quería comentar algo. Ya. Bueno, es que eso a mí me llama mucho la atención de que el hombre provee, porque en mi familia las mujeres son las que trabajan, o sea, las que más trabajan. Entonces, sí es mucho de que, ay, pues como somos comerciantes, vendemos muebles, en mi familia está muy marcado de que, o tal vez es algo feo, pero es mucho de que si eres mujer y no sabes vender, entonces, ¿qué? Entonces, pero sí, las mujeres son las que más proveen Es a la una maravilla. familia. Esa es una maravilla, Lourdes, que, mujeres Me- que proveen y sobre todo también que puedan administrar el recurso, ¿verdad? Lo administran ellas. Sí, 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 o sea, todo es la mujer, o sea, mis tías son las que llevan es todo el dinero, todo, mi abuela, en este caso ahora mi mamá, son como las que hacen todo lo del banco, manejan todo lo que tiene que ver con el dinero. Los hombres, Excelente. LOL, qué gracioso. Son bonitos y manejan. Yo también, no, no es cierto. El asunto es que, bueno, hay familias en las que justamente la jefatura de familia es femenina y quien administra los recursos económicos son las mujeres, y eso está muy bien. Y quienes tienen rol de proveedoras, pero en la mayoría de los escenarios, bueno, ya sus padres generalmente ya tienen un equilibrio. En sus familias ya hubo papás y mamás que trabajaban, ¿sí? Al mismo tiempo. Qué bueno, pero todavía hay una cierta parte de la población donde las mujeres no les es permitido trabajar o trabajan o no trabajan supuestamente, pero también hacen lo que se llama trabajo doméstico, ¿sí? Que no está remunerado el trabajo doméstico, ¿sí? Entonces, acá lo que podemos observar es que hay una violencia económica a veces porque si nada más el hombre trabaja, pues el hombre administra el ingreso y la mujer no tiene independencia económica ni autonomía, ¿sí? Esto pasa en muchísimas familias en México y en el mundo, sobre todo en Arabia y en África, es donde más pasa, que las mujeres no tienen la posibilidad de autonomía. ¿Por qué? Porque no les es permitido trabajar, ¿sí? Entonces depende, están a expensas de quienes traen el ingreso, que generalmente son los hombres. México es un país donde en las grandes ciudades afortunadamente se está dando un equilibrio en las grandes ciudades. Estoy hablando de la Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara, incluyendo Querétaro, que ya está convirtiéndose en una gran ciudad. Ya tenemos 1.900.000 en la zona metropolitana, creo, no sé cuánto. No es tan grande como Monterrey ni Guadalajara, pero ya es una de las ciudades o de las urbes. Y esto lo podemos observar que en las grandes ciudades se dan los cambios más rápido, porque son influidos mediáticamente por más tendencias progresistas, pero vamos a pensar en la provincia, en los ranchos, en las comunidades, en todo ese México que no es el México de las ciudades, donde todavía están muy divididas las actividades a través del género. Aparte, generalmente, ustedes son ya universitarios y universitarias, ¿sí? Ustedes ya tienen un cierto nivel de educación que posiblemente sus padres también tengan o tengan más nivel de educación. La realidad en México es que esto no sucede así. O sea, nosotros estamos viendo un segmento de la realidad que nos es posible contemplar, ¿no? Pero la realidad cotidiana es generalizada, ¿no? Y obviamente, estar en la universidad, pues es mucho, mucho más chido, ¿no? O sea, nadie les va a estar persiguiendo por muchas cosas. Estar en la universidad es una cosa maravillosa porque
en las universidades se desarrolla un pensamiento crítico y se desarrolla la pluralidad de opiniones y expresiones. Bueno, ¿qué más? Entonces, estamos hablando de los roles, de los mandatos, de la identidad. ¿Van quedando claros por qué son mandatos los mandatos? Ahí no hay opción. Es algo que tienes que cumplir y si no lo cumples, hay un cierto castigo, que no tiene que ser un castigo, vamos a decirlo así, que te pego, ¿no? Que te quito, sino hay un oprobio o una especie de negación social cuando no los cumples, ¿sí? En esos términos vamos a hablar de cuando no cumplimos los mandatos. Ahora, yo les diría que si no cumplen los mandatos de género, mejor. Y hay veces que hay que romperlos tal cual, ¿sí? Sobre todo en lugares donde están muy sellados. Ok, ahora, la expresión de género no necesariamente coincide con el mandato, porque la expresión de género es la manera en la que uno se siente cómoda expresando su ser, su identidad, ¿no? O sea, por ejemplo, yo a veces me expreso de manera masculina. Bla, bla, bla. Cuando una semana antes, una profesora, pues también trae a su hija, ¿me explico? Y nadie le está diciendo, ay, qué maravilla que traigas a tu hija. Se espera de la maestra que traiga a su hija porque acaba de nacer, ¿no? Pero no es como el profe, ay, mira qué maravilla, ¿no? Y este profe, lo que me cae mal de él es que aparte se siente muy, ¿no? De que miren nada más qué buen hombre soy, qué buen esposo soy y que cuido a mi hija, ¿no? Creo que eso es lo que se tiene que acabar, ¿no? O sea, al final es tu hijo o es tu hija. No hay más que cuidar, ¿no? O sea, qué bonito que le cuides, pero ¿por qué los hombres son muy celebrados por cuidar a sus hijos y las mujeres, si no lo hacen o si no quieren ser madres, son tremendamente juzgadas? Chicos y chicas, también está la pregunta, ¿ustedes quieren tener familia? ¿Ustedes quieren tener hijos? ¿Ustedes quieren, qué tipo de relaciones afectivas quieren tener? Todo esto tiene que ver con el género. ¿Qué tipo de vida quieren tener? Solamente acuérdense que ustedes no tienen por qué ni tener novio, novia, ni pareja, ni parejo, ni familia, ni hijos, ni, o sea, ustedes son, como les decía al principio de las clases, una generación que tiene la posibilidad y la potencia de decidir mucho más sobre lo que quieren para ustedes. Y de preferencia, si no quieren tener hijos, no los tengan porque ya hay muchas personas en el planeta y nos estamos llevando el planeta entre las patas. Entonces, si no quieren, no los traigan. Si sí quieren, adelante, como ustedes quieran. Pero si no quieren, no la forcen. No porque sus familias esperen de ustedes, lo vayan a hacer. Muy bien. Entonces, hasta ahorita, la diferencia entre mandato y rol, creo que queda claro, ¿verdad? O si no queda claro, por favor, díganme. Ok, ok, ok. Muy bien. Déjenme, entonces vamos a pasar a lo que sigue. Permítanme un momento, ¿eh? Está esto.
Ya vimos, ya hicimos el glosario, ya podemos identificar. A ver, voy a hacer preguntas randoms. Avi, dame una dimensión del sexo biológico. Gónadas. Muy bien. Ander, a ver, cada quien escriba una dimensión del sexo biológico en el chat. No se tiene, se pueden repetir, no pasa nada. Faltan. A ver, ¿quién no ha participado? Sandy. Ya escribí unos de los, bueno, escribí cromosómico y sexo cerebral. Ay, yo no puedo ver dónde escribiste. En el chat. No, no puedo ver, pero está bien, no hay problema. Sí son. Entonces son 7, ¿no? Cromosómico, génico, gonadal, hormonal, hospis, sexo cerebral. ¿Sale? Entonces, queda suficientemente claro para ya poder cerrar esta unidad, ¿sí? La unidad de la diferencia del sexo biológico con el género. Entonces, ya les dije el concepto de género, ¿sí? ¿Qué es género? Que no es lo mismo decir qué es género que decir qué es identidad de género, que decir qué es rol o expresión de género, que decir, por ejemplo, qué es orientación sexual, o, por ejemplo, decir mandatos o estereotipos de género, ¿sí? Todo esto les queda, chiques, les queda claro porque ya necesito más o menos hacer como un corte en esta parte para poder pasar al examen, ¿sí? Para poder citarles para el examen. ¿Estás? Pues a mí no me había quedado muy claro el de estereotipos de género. Bueno, estereotipo, por ejemplo, es las mujeres se maquillan, las mujeres tienen que ser delicadas, o por ejemplo, los hombres no lloran, los hombres tienen que ser fuertes. O sea, es simplemente, es lo mismo que un mandato, ¿sí? O sea, los Ok, estereotipos es sinónimo a mandato, ¿sí? sí, Es como un mandato. ¿Sí me explicó? sí, ya me queda más claro. Es un deber ser. Y lo más interesante es cómo estamos atosigados de deber ser, ¿no? O sea, me tengo que comportar de esta u otra manera. Muy bien. En lo que sigue, vamos a abrir un texto. Bueno, denme 5 minutitos, les doy 5 minutitos para que se despejen mientras abro un texto y voy al baño. Entonces, en 5 minutos volvemos. El primero que les encargué, creo que ya estamos en condiciones. Acompáñenme, voy a leer un poquito, ¿sale? ¿Es fluido el género? Esta imagen que me parece tan interesante aparte. Ustedes tienen baños sin género en la UNAM, ¿saben? ¿Se habían preguntado si eso era, vamos, si eso ya estaba antes? Tiene poquitos años que se cambiaron las cosas, cómo se hacen las cosas en la UNAM, ¿eh? Casi Sí, 3. y según yo, creo que la UNAM fue la primera en hacerlo en todo el plantel, En todo el porque plantel, apenas, ajá, en todo Querétaro. No, 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 en no, todo Querétaro no, en el o sea, todo, país.
todo el campus en Escuriquilla. Sí, todo el campus es sin género los baños. Bueno, yo participé con ese proyecto, el Laboratorio Nacional de Diversidades, ¿sí? Lanzó un concurso para el mejor diseño y el primero fue en la FES Iztacala, me parece, ya no recuerdo bien, en la Ciudad de México. Y después, los primeros baños sin género o incluyentes fueron en la Facultad de Psicología de la UAC. Así sí puedo presumir, fui yo, ¿sale? Pero es bien importante que se pregunten, ¿ustedes tienen compañeros trans? ¿Saben si tienen compañeros trans o no? Bueno, en ese entonces, en la Facultad de Psicología, teníamos una población trans significativa, ¿no? Siempre son significativas, pero no tenían dónde ir al baño, ¿sale? Bueno, solamente ideas. O sea, el hecho es que, ¿qué hubiera dado yo por tener ese baños incluyentes en mi universidad cuando yo estudiaba? Entonces ustedes tienen esa ventajota enorme. Qué bueno, qué bueno. Y hay que seguir reproduciendo este tipo de cosas. Bueno, en su exploración de las distintas concepciones, ay, perdón, esto no es. La relación entre el sexo y el género es compleja y de hecho existen formas muy diferentes de entender el género. Yo tengo una, si se dan cuenta, yo lo entiendo como algo social y cultural, ¿no? Para algunas personas, el género deriva de las características biológicas y reproductivas del sexo, es decir, de las diferencias físicas, hormonales y cromosómicas que según ellos distinguen sin lugar a dudas al hombre de la mujer. Nosotros ya pasamos esa perspectiva, ¿me explico? Nosotros sabemos que es una serie de creencias que se tienen respecto a la diferencia sexual. ¿Se acuerdan el concepto que les di, no? Porque se va a venir en el examen. Para otros, el género es una expresión de las normas sociales, una combinación de los comportamientos, roles y expectativas a través de los cuales las sociedades definen a las mujeres y a los hombres. A ver, ayúdenme a leer. Quien quiera. Bueno, los voy diciendo. Karen, para muchos, Para muchos, el género es una combinación de estos factores biológicos y sociales, pero hoy en día son cada vez más los que sostienen que el género no es cuestión innata y que puede entenderse y expresarse de manera mucho más diversa. ¿Sí? ok, sí, Además, la obra científica como Anne Fausto Sterling, nacida en 1944, y Cordelia Fine, sí, nacida en 1975, ha puesto de relieve que algunas de las diferencias físicas y fisiológicas entre los sexos no son tan claras como se podría pensar. Desde las perspectivas, el género puede entenderse como algo mutable y maleable, o por decirlo de otra manera, como algo fluido. La idea de la fluidez de género propone que el género no lo fija la biología, sino que cambia en función de las preferencias sociales, culturales e individuales. muy bien, hasta ahí. Muchas gracias. Este es un anuncio de la revista de Nestlé de la década de 1960 en la que se representan los roles tradicionales de género de la familia nuclear. ¿Dónde está este es? ¿Sí? La mujer cocinando, el padre observador fuera, un poquito atrás, ¿no? Estas son las representaciones. Las de la Lala Light, la mujer esbelta, ¿no? No, hombre, la mujer esbelta, por ejemplo, ¿no? Ahorita ya estamos viendo, creo que lo más interesante que he visto recientemente es que la UAC publicaron una fotografía en lugar de, ya ven que en las kermeses del 15 de septiembre se hacen bodas, ¿no? Bueno, pues la UAC publicó una pareja homosexual, ¿sí? Eso se me hizo muy lindo porque generalmente siempre sacan fotografías de personas heterosexuales. En esta ocasión sacaron una fotografía de dos hombres, ¿sí? Que se casaron en la... Este tipo de representación es la que nos interesa y es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, acá
En la B, mujeres trans posando en una habitación de hotel en San Francisco, California, en 1981, a pesar de que las personas transgénero cada vez cuentan con un mayor reconocimiento. La American Psychiatric Association las clasificaba en 1980 como personas con trastorno de identidad de género. Antes las personas trans eran conocidas como un trastorno. Fue hasta 2019 que se pudo expulsar de varios de los manuales cualquier cuestión psicopatologizante. Sí, hasta el 2019, chiques. Bueno, aquí hay otras definiciones, pero no se las quería regalar todas, ¿no? La identidad de género se refiere a cómo percibe cada persona el ser hombre o mujer, una combinación de ambos o ninguno. Es una parte central de lo que las personas saben que son. La expresión de género es la manera en la que las personas le presentan su género al mundo, así como el modo en el que este texto ya se los había subido, fue el primero que les puse, ¿sale? La expresión de género es la manera en que las personas le presentan su género al mundo, así como el modo en el que el mundo interactúa con dicho género y lo conforma. Está relacionada con los roles de género y con la forma en que la sociedad impone la conformidad con esos roles. Para comprender mejor esta cuestión, puede imaginarse el género como una combinación de tres factores. El cuerpo o la corporeidad engloba la realidad del cuerpo de cada persona, cómo lo experimenta y cómo lo experimenta y cómo interactúan los demás con esa persona basándose en dicho cuerpo. Este aspecto físico del género interactúa con la identidad de género y con la expresión de género. ¿Sale? Entonces, podemos entender el género también como una combinación de tres factores: el cuerpo, la identidad de género y la expresión de género. La identidad de género de las personas puede estar fija o fluctuar con el tiempo, puede alinearse o estar en contraste con el sexo que se le asigna al nacer y puede verse articulada o contradicha por su expresión de género. En los últimos años, perdón, aquí hay dos definiciones interesantes. Dice, para las personas de género fluido, su identidad de género cambia con el paso de tiempo en función de la situación. Además, pueden no restringirse a una única identidad de género. Las personas gender flux experimentan su identidad de género con distintas intensidades en cada momento. Las personas no binarias son aquellas cuya identidad o expresión de género no entra en la categoría masculina ni femenina, ni en femenina. En los últimos años, términos como género fluido y gender flux se han asentado en la conciencia pública. La idea de que el género no es binario se ha extendido más y las personas de género diverso han ganado visibilidad. A veces se emplean términos tales como género queer y agénero para describir experiencias e identidades que no recogen las definiciones binarias tradicionales de hombre o mujer. Muchas personas se identifican con las categorías de masculino y femenino, otras afirman que su identidad de género ha cambiado con el tiempo. El género es omnipresente, estructura nuestras vidas de una manera fundamental e influye en todo, desde en las actividades en las que se nos anima a disfrutar y en los comportamientos que se espera que exhibamos de niños, hasta en lo que estudiamos de jóvenes, las ocupaciones a las que nos dedicamos y las responsabilidades que asumimos de adultos. Y con todo, a veces se nos pasan por alto sus efectos. Muy bien. Estoy viendo que leer de acá. Las personas de género diverso no se ajustan a las normas o valores sociales en cuanto a la corporeidad o la identidad de género o la expresión de género, o una combinación de estos factores. Se trata de una amplia categoría que abarca una gran variedad de personas y prácticas y experiencias. Las personas de género queer, al igual que las género no binarios, son aquellas cuyo género no se corresponde con las normas de lo masculino ni lo femenino, sino que se encuentra entre estos dos extremos o al margen de ellos. Las personas a género no se identifican con ningún género o sienten que éste está ausente o es neutro. Han ustedes, de hecho yo utilizo el lenguaje incluyente, ¿no? Inclusivo. En francés, la lenguaje inclusivo busca neutralizar el género gramatical mediante la inclusión de ambos géneros en plural cuando se trata de grupos mixtos. Así, por ejemplo, un grupo de votantes de ambos sexos, electeurs, pasa a convertirse en electeurs grises, ¿sí?
La corporización o embodiment es la experiencia y el hecho de vivir en el propio cuerpo. Guarda relación tanto con la forma en que las personas experimentan su cuerpo en el contexto de las expectativas sociales, como con la forma en que dichas expectativas influyen en el cuerpo. Aunque suele ser imperceptible, el mecanismo del género es clave en nuestras identidades, relaciones íntimas y experiencias cotidianas, y en nuestro posicionamiento social y cultural. Dicho mecanismo funciona no solo como un componente externo que organiza nuestras vidas, sino también como un elemento que influye en la forma en que imaginamos nuestras posibilidades vitales y las de quienes nos rodean. Alterar la forma en que consideramos el género supone cambiar una de las maneras fundamentales que tenemos de clasificarnos a nosotros mismos, a otros seres humanos, a los animales y en algunos idiomas y culturas. Los objetos cotidianos en francés y en español, por ejemplo, los adjetivos se diferencian gramaticalmente según el género del sustantivo, es decir, los adjetivos se diferencian gramaticalmente según el género del sustantivo al que califiquen. Ustedes saben que un adjetivo calificativo es algo que describe al sujeto, ¿sí? Es decir, que lo califica. Y el género del sustantivo, por defecto, para un grupo que contiene un varón, es masculino. Por ejemplo, ustedes, si ustedes han escuchado, pues siempre es la referencia a todos, ¿no? De hecho, ustedes lo pueden observar, la mayoría de sus profes yo creo que les hablan englobando mujeres y hombres y otras diversidades en todos. ¿O me equivoco? ¿Me equivoco, chiques? ¿O es así? Bueno, en el caso en mi grupo, como somos casi la mayoría niñas, solo hay 3 niños, los maestros nos hablan de todas. Está está bien de cierta manera, aunque se puede haber alguien que no se sienta identificado con eso, de todas maneras es una cosa política, ¿no? O sea, si vamos a englobar a un grupo, hay que englobarlo por la predominancia, quizás, pero tratando también de decir, ay, verga. Espérame. Salud. Gracias, qué amable. Qué horror tener alergias. Mm, Luego te quedas así como todo, ya saben. ¿Qué estaba diciendo? Ya hasta se me olvidó. Ah, que hay que tratar de visibilizar, ¿sí? Bueno, esto que provoca controversias ha dado pie a que haya activistas que promueven el lenguaje inclusivo, el cual incorpora tanto las formas masculinas como las femeninas cuando se hace referencia a grupos de género mixto. Ahora, hay algo bien interesante. Esto no ha sido estable en la historia. Las ideas y, por lo tanto, las prácticas de género nunca han sido constantes. Por ejemplo, los tacones. ¿Ustedes sabían que los tacones primero los utilizaban los hombres? Y los utilizaban los hombres de cierto varo, que eran los que tenían caballos. ¿Alguien se sabe la historia? Si ustedes han visto un caballo, ven que tienen la silla de montar y tienen unas cosas para que pongas los pies. ¿Sí los han visto? Para que puedas sostenerte, para que no te vayas de lado y sea más fácil detenerte. Bueno, los tacones se crearon justamente para que embonara déjenme les pongo. Ay, no, esto no era lo que quería. Qué cagado. Aquí está.
Aquí está, fíjense. Mm. Es decir, los tacones provenían de un uso que hacían los hombres que montaban para poder detenerse en esta parte de la silla, ¿sí? Y por eso estaban arqueados, para poder detenerse, para que fuera más fácil. Como era considerado un signo, un significado de poder y de aristocracia, porque ¿quién tenía caballos? Pues gente que podía tenerlos. Después se fueron popularizando y las mujeres empezaron a utilizarlos como significado de poder, ¿sí? Y de aristocracia. Entonces, antes eran utilizados predominantemente por hombres y ahora, evidentemente, yo ya no he visto últimamente que se utilicen mucho los tacones, ¿no? Para hombres. De hecho, cada vez es menos el uso de los tacones porque es algo completamente innecesario, ¿no? No es como que andemos en caballos. Bueno, entonces sabemos pues que las ideas y por lo tanto las prácticas de género nunca han sido constantes. Las formas en que se experimenta el género en la vida cotidiana surgen de diferentes ámbitos históricos, sociales y culturales. Los rasgos que se consideran típicamente masculinos o femeninos han cambiado mucho a lo largo del tiempo. Lo que es usual para un hombre o una mujer en un país puede considerarse inaceptable en otro. Pensemos en un comportamiento típico aceptable para una... Aquí le va a seguir leyendo quien quiera. A ver. Este... ¿Quién quiere? Es que estoy estornudando tanto que no puedo ni leer. A ver, Arturo. Ya. Pensemos en un comportamiento típico o aceptable para una mujer en Gran Bretaña durante el siglo XXI, para una mujer del mismo país en el siglo XVIII o para una mujer en Arabia Saudí en cualquiera de estos dos siglos. Incluso dentro de una misma sociedad pueden darse comunidades con ideas divergentes sobre las normas y los valores de género. El género está entrelazado con otras categorías sociales, como la raza, la clase social, la sexualidad y la corporeización. La forma en la que nos posicionamos socialmente mediante otros métodos de clasificación y los sistemas de poder suscriben el modo en el que nos posicionamos socialmente a través del género. Mm, La teoría de la interseccionalidad desarrollada por la estudiosa feminista Kimberly Crenshaw, nacida en 1959, para analizar la superposición de los sistemas de opresión, nos permite reconocer las relaciones entre el género y otras posiciones estructurales, como la clase social y la raza. La historia de las mujeres de la clase obrera, por ejemplo, muestra que los roles de género se construyen mediante la comprensión y las experiencias de la clase social. De manera similar, los sistemas cruzados de categorización de raza y género pueden funcionar juntos para oprimir a las minorías en cualquiera de los dos ámbitos o en ambos. La interseccionalidad tiene en cuenta que es la cultura de lo que determina las expectativas de la sociedad respecto de las mujeres, los hombres y los individuos no binarios. Las posibilidades que se les abren a todas estas personas y la comprensión de las relaciones entre estas categorías, la cultura conforma las relaciones de género, las cuales actúan a modo de principio organizador central de la sociedad al dar forma a cómo se viven aspectos claves de la vida. La cultura, con todo, la cultura, con todo, nunca es estática. La enormidad de formas de entenderlo que hay significa que el género refleja realidades sociales, culturales, políticas, legales, religiosas y económicas divergentes en todo el mundo. Los roles de género se construyen con relación a una inmensa cantidad de factores. Por ejemplo, antes del gobierno comunista en China, el papel de la mujer era en gran medida doméstico y ornamental.
Por el contrario, el Partido Comunista de China propagó la máxima tomada de un antiguo proverbio, de que las mujeres sostienen la mitad del cielo, para defender la igualdad de género ante las Naciones Unidas en 2011. Aunque puede que la vida en las principales ciudades chinas hayan mejorado para las mujeres y las niñas, con un alto porcentaje de las niñas con acceso a la educación superior y de las mujeres al mundo laboral, los estudios sobre la experiencia de la mujer en las zonas rurales de China indican que las tasas de analfabetismo femenino siguen siendo elevadas y que hay un gran número de matrimonios concertados a edades tempranas. En otras palabras, la visión y las prácticas de género no son solo históricas o interculturales, sino que también pueden variar enormemente dentro de un mismo país. Muy bien. Hasta ahí, Arturo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí ya vamos a entrar al tema que sigue, que es la interseccionalidad. ¿Sale? Entonces, para eso, les voy a dejar un video y que vayan haciendo una reflexión del video. ¿Sale? Les voy a presentar a Kimberly Crenshaw. ¿Sale? Déjenme, les voy pasando el video. Hay una muy famosa charla de Kimberly Crenshaw en TED. Déjenme ver si tiene subtítulos. Espérenme tantito. I'd like to try something new. Those of you who are able, please stand up. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pasar del asunto como general descriptivo de todo lo que hemos estado hablando hacia cómo es que surge la violencia. Es decir, de todo lo que hemos estado hablando, que ya nos clarifica muchísimos conceptos de los cuales en los cuales nos podemos mover, ahora es necesario ver cómo esto interactúa con la violencia, cómo es que esto genera violencia. ¿Sí? Entonces, no lo vamos a hacer desde un lado sencillo ni lineal, sino desde la perspectiva de la interseccionalidad. Entonces, les voy a dejar que vean este video y que hagan una reflexión personal del video para la próxima semana. ¿Sale? Entonces, este texto de Es fluido el género, que está en su Classroom, o sea, fue el primer texto que les dejé, si se acuerdan, lo pueden ir leyendo detalladamente, lo pueden ir englobando, es un texto base. Y lo que vamos a hacer es, del video que les voy a subir ahorita en el Classroom, van a hacer pues una reflexión de media cuartilla respecto de por qué creen, os les voy a poner aquí de una vez para que no se me pase. Subo trabajo de clase. Vamos a pasar ya a la tarea 2, digo a la unidad 2. Interseccionalidad y violencia. Ver el siguiente. Aquí está. Sale, entonces se va a entregar próximo, ándale, aquí, 1 de octubre a las 11:59. ¿Sale? Y vamos entonces a hablar de este video. Rápido. Sandy sí estuvo, Jocelyn también, Manuel también, Josué también, Iñaki no estuvo, María de Lourdes sí, Mariana Juárez también, Andrea Luna, ¿estuviste?
Sí, Alma Abigail. Presente. Sí. Arturo Valencia sí estuvo. Ander también estuvo. Natalia Sánchez. Karen Hernández Díaz. Sí. Sí estuvo. Graciela también. Muy bien. Entonces, lo que... profe, Sí, profe. Ah, sí me escuchó hace rato que le dije que sí. sí estuve en la clase. Ah, es que no se escuchó en el otro lado antes. Me quedé. Sí, sí, sí. Sí te vi, no te preocupes. Muy bien. Ahora, nada más déjenme les digo cuándo va a ser el examen de una vez. Hoy es día 25. Esta semana me voy al doctorado a Morelia, entonces la próxima no. Yo creo que el primer examen va a ser el 16 de octubre. ¿Sale? El 16 de octubre. El 16 de octubre va a ser el examen número 1, unidad 1 y 2. ¿Sale? Los temas que vamos a manejar es desde sexo biológico, género e interseccionalidad y violencia, por eso es hasta el 16. Vayan preparándose porque tienen que ir a la ENES temprano, ¿sale? Entonces, vayan más o menos calculando sus tiempos, porque yo también tengo que calcular mis tiempos porque voy desde Milenio, me queda muy lejos. Entonces, calculen sus tiempos, chiques, porque después yo me tengo que ir al consultorio. Entonces, ese día sí vamos a vernos en la ENES, ¿sale? Ese va a ser el día del primer examen parcial. ¿Sabes? Bueno, tengan excelente inicio de semana, chiques. Espero que hayan quedado claras las cosas y que vayamos avanzando bien. Bye. Dios, gracias.